quizá como lo fue, no quiero compararme con un hombre tan talentoso. En el año 2000, una decisión silenciosa sacudió el corazón de la televisión mexicana. No hubo escándalo ni comunicado oficial, solo un nombre que no fue elegido. Abraham Zabludovsky Nerubay, periodista formado, conductor, fundador de una revista influyente, vio cómo la silla más poderosa del noticiero quedaba fuera de su alcance. Y entonces ocurrió algo impensable. Jacobo Zabludovsky, el hombre que durante décadas había definido la voz del país, decidió irse. ¿Fue un acto de amor paterno o la prueba de que ni siquiera el apellido más fuerte puede vencer al sistema? Para entender qué le ocurrió realmente al hijo mayor de Jacobo Zabludovsky, hay que regresar al tiempo en que el poder y la familia caminaban juntos, bajo las mismas luces. Durante décadas, el rostro de Jacobo Zabludovsky no solo informó a México, lo interpretó. 24 horas no era un noticiario más, era el reloj emocional del país. A las 9 de la noche, millones de hogares detenían la conversación para escuchar una voz que parecía conocer, antes que nadie, el pulso del poder. Presidentes, crisis, tragedias y silencios pasaban por ese escritorio con la misma cadencia, firme, controlada, inapelable. Ese dominio no se construyó en un día. Fue el resultado de una relación simbiótica entre la televisión y el Estado, entre el mensaje y quien lo emitía. Televisa creció con Jacobo. Jacobo se volvió indispensable para Televisa. En ese ecosistema, la credibilidad era autoridad y la autoridad, influencia. El periodista se convirtió en institución. Puertas que para otros permanecían cerradas se abrían con una llamada. Invitaciones, primicias, exclusivas, todo parecía fluir hacia el mismo centro. Y ese centro tenía apellido. En público, Jacobo encarnaba la sobriedad y el orden. En privado, la disciplina era la norma. La familia existía bajo un código tácito. La exposición tenía límites y la vocación, si existía, debía estar a la altura del apellido. Para un hijo que crecía entre pasillos de redacción, cámaras calientes y reuniones de alto nivel, el mensaje era claro incluso sin palabras. El mundo se organiza alrededor del poder, y el poder alrededor del noticiero. Ser Zabludovsky significaba vivir con un privilegio que también imponía una vara imposible de ignorar. ¿Dónde quedaba el margen para la duda, el error o la búsqueda personal? ¿Cómo se construye una identidad propia cuando el país entero ya ha decidido quién es tu padre? Mientras la figura de Jacobo se solidificaba como un pilar nacional, en la sombra se gestaba otra historia, la del hijo mayor que aprendería, muy pronto, que heredar un imperio no garantiza un lugar en él. Para Abraham Zabludovsky Nerubay, la infancia no estuvo marcada por juegos frente al televisor, sino por pasillos de redacción, relojes que corrían contra el cierre y conversaciones en voz baja donde se decidía qué vería el país esa noche. Mientras otros niños aprendían a distinguir héroes de ficción, Abraham aprendía a reconocer jerarquías reales. ¿Quién entraba primero a una sala? ¿Quién hablaba sin ser interrumpido? ¿Quién podía convertir un rumor en titular? El apellido abría puertas, pero también cerraba opciones. Desde temprano, el entorno asumió una ruta natural. Si el padre era la voz del país, el hijo mayor debía, tarde o temprano, ocupar un lugar cercano al micrófono. No era una orden explícita, era una expectativa ambiental, constante, invisible. En ese clima, Abraham creció con la sensación de que cada paso sería observado, comparado y medido con una vara que no admitía tropiezos. La formación fue rigurosa. Estudios en ciencias políticas en el extranjero, lectura disciplinada, una relación temprana con la actualidad y el análisis. No se trataba solo de aprender a hablar frente a cámara, sino de entender el poder, cómo se negocia, cómo se presenta, cómo se disimula. La vocación periodística no nació como un impulso romántico, sino como una decisión razonada, casi inevitable.
tomada en un mundo donde la información era moneda y responsabilidad. Cuando Abraham apareció por primera vez como conductor en 24 horas de la tarde, no lo hizo como improvisado. Había preparación, temple y una serenidad heredada. Sin embargo, junto al profesional competente estaba el peso de una pregunta persistente. Se le escuchaba por lo que decía o por el apellido que llevaba. La pantalla amplificaba su voz, pero también el murmullo de las comparaciones. En casa la disciplina continuaba. El trabajo no terminaba con el noticiero. La conversación giraba alrededor de decisiones editoriales, equilibrios delicados, silencios necesarios. La emoción rara vez ocupaba el centro. Para Abraham, crecer significó entender pronto que el afecto, en familias de poder, suele expresarse en forma de exigencia. Así, mientras el país veía al hijo del periodista avanzar con paso firme, por dentro se gestaba una tensión silente, construir una identidad propia sin traicionar el legado y avanzar sin quedar atrapado en él. ¿Era posible ser Abraham antes que Zabludovsky? La respuesta todavía no estaba clara, y el tiempo, implacable, comenzaba a empujar hacia la siguiente etapa. A comienzos de los años 90, Abraham Zabludovsky Nerubai tomó una decisión que, vista en perspectiva, marcaría toda su trayectoria: salir del reflejo directo del noticiero y construir un espacio donde su voz no dependiera del horario estrella ni del apellido. Así nació Época. No fue un proyecto menor, ni un capricho editorial. Fue una apuesta por el análisis, la investigación y el contexto en un país acostumbrado al titular inmediato. Durante años, la revista se convirtió en un punto de referencia para lectores que buscaban entender el poder más allá del comunicado oficial. Ese giro implicó renuncias. La revista exigía tiempo, criterio y una paciencia ajena al vértigo televisivo, pero también ofrecía algo que la pantalla rara vez concede: distancia. En Época, Abraham podía afirmar ideas, asumir errores y sostener posiciones sin que cada frase fuera comparada con la cadencia de 24 horas. La autoridad no venía del set ni del rating, sino del contenido. Cuando el ciclo editorial se cerró, la radio apareció como un segundo territorio propio. De la A a la Z, no buscó replicar el formato del noticiero clásico. Apostó por la conversación crítica, por el matiz, por la pregunta incómoda. La voz seguía siendo el instrumento, pero el tempo era otro. Allí, Abraham afiló un estilo más incisivo, menos ceremonial, dispuesto a cuestionar narrativas establecidas. No era un gesto de rebeldía contra su padre, sino una necesidad de respiración. Este tránsito, revista, radio, delinea un perfil claro: periodista de fondo, no de consigna. Al mismo tiempo, confirmó una paradoja que lo acompañaría siempre. Cuanto más se alejaba del centro televisivo, más evidente se hacía la sombra que dejaba atrás. El apellido seguía ahí, como referencia inevitable, pero ya no dictaba el contenido. Sin embargo, esa distancia también tenía un costo. Lejos del foco principal, el reconocimiento era más discreto, la influencia menos visible. Abraham había elegido no competir por el mismo trono, sino construir una sala contigua donde la conversación fuera posible. ¿Era una victoria silenciosa o una renuncia estratégica? La respuesta quedaría suspendida a la espera de un momento que aún no había llegado. El año 2000 marcó un antes y un después en la vida de Abraham Zabludovsky Nerubai, no por un escándalo público ni por un error profesional, sino por algo mucho más difícil de confrontar: la exclusión silenciosa. En el momento en que Televisa preparaba la transición de su noticiero más poderoso, el nombre de Abraham circuló como una posibilidad lógica. Tenía formación, experiencia frente a cámara, trayectoria editorial y una comprensión profunda del sistema desde dentro. Sin embargo, cuando llegó la decisión final, su nombre simplemente no estuvo ahí. No hubo explicaciones formales, no hubo conferencia ni debate. La lógica corporativa actuó con frialdad quirúrgica. Para Abraham, ese instante no significó una derrota visible, sino la revelación de una verdad incómoda.
El apellido que durante años había abierto puertas ya no garantizaba continuidad. El sistema mediático mexicano estaba cambiando, y con él los pactos tácitos que habían sostenido una era completa. Ese fue el verdadero quiebre, no entre padre e hijo, ni entre talento y oportunidad, sino entre mérito y conveniencia histórica. Abraham entendió que no se trataba de estar listo o no, sino de que el tiempo del apellido Zabludovsky en el centro del poder televisivo había comenzado a cerrarse. La herencia, por primera vez, dejó de ser un impulso y se convirtió en un límite. La grieta no fue ruidosa, pero sí irreversible. A partir de ese momento, cada paso profesional estaría marcado por una certeza difícil de revertir. El futuro no se construiría desde el mismo lugar donde se había forjado el pasado. Y cuando un sistema decide avanzar sin ti, incluso el silencio pesa más que cualquier titular. La exclusión silenciosa de Abram Zabludovsky Nerubai activó una reacción que pocos anticiparon. Jacobo Zabludovsky no buscó negociar ni explicar. Entendió, quizá antes que nadie, que el sistema había cambiado de piel y que su apellido ya no era un salvoconducto. Entonces hizo lo único que quedaba fuera del cálculo corporativo. Se fue. No fue una salida estridente, fue un retiro cargado de significado. El hombre que había encarnado la continuidad del noticiero durante décadas abandonaba el centro del poder en el momento exacto en que su hijo quedaba fuera. Para el país, aquello marcó el cierre de una era televisiva. Para Abram fue un gesto de respaldo tan contundente como ambivalente, protección y peso al mismo tiempo. Desde ese instante, la historia dejó de ser solo profesional. La renuncia del padre reconfiguró el lugar del hijo ante la opinión pública. Abram ya no era únicamente el periodista que no obtuvo el puesto, era el motivo visible de una decisión histórica. Cada lectura posterior, a favor o en contra, se haría bajo esa luz. El apoyo paterno, lejos de cerrar la herida, la fijó en la memoria colectiva. El entorno mediático interpretó el gesto de maneras opuestas. Para algunos, fue una muestra de principios y lealtad familiar. Para otros, la confirmación de que el tiempo del viejo orden había terminado. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. La puerta del centro quedó definitivamente cerrada. No había retorno posible, ni para el padre ni para el hijo. Así la grieta se profundizó. No como un conflicto doméstico, sino como una fractura entre familia y estructura, entre afecto y sistema. Abram entendió que el futuro no pasaría por recuperar un lugar perdido, sino por redefinir su voz fuera del epicentro. Y esa redefinición, inevitablemente, conduciría a un territorio donde el apellido ya no decidiera el alcance, pero sí acompañara cada palabra. Con la salida definitiva del núcleo televisivo, Abram Zabludovsky Nerubai comprendió que insistir en el mismo lugar solo prolongaría el desgaste. El centro cerró. No quedaba espacio para la réplica ni para la espera. La alternativa no fue el retiro, sino el desplazamiento consciente, cambiar de escenario para recuperar control sobre la palabra. La radio ofreció ese margen. En De la A a la Z, el tiempo dejó de ser tirano, y la forma, un ritual. La conversación se volvió más directa, el análisis menos ceremonial. Abram no buscó reemplazar el noticiero ni disputar su autoridad simbólica, eligió algo más modesto y a la vez más exigente, sostener una mirada crítica sin el respaldo del reflector mayor. Allí la voz importaba más que el apellido, aunque el eco del pasado siguiera presente. Ese giro tuvo costos evidentes: menor alcance, audiencias más reducidas, influencia menos visible, pero también trajo una ganancia difícil de medir: autonomía. Cada pregunta incómoda, cada matiz, cada silencio elegido nacía de una decisión propia. No era una ruptura con el padre, el respeto permanecía, sino una ruptura con la expectativa de heredar un trono que ya no existía. Con el tiempo, Abram dejó de ser el heredero posible para convertirse en un periodista de márgenes, alguien que opera fuera del centro sin renunciar al rigor. La grieta, así, terminó de abrirse.
no como derrota, sino como una frontera clara entre lo que fue diseñado para él y lo que decidió construir. Y en esa frontera quedó suspendida la pregunta que cerró el quiebre: ¿vale más el poder que se hereda o la voz que se conquista? La historia de Abram Zabludovsky Nerubai no puede entenderse únicamente como una secuencia de decisiones profesionales. En el fondo, es una historia psicológica y emocional, la de un hombre que pasó su vida intentando existir como individuo bajo un apellido que ya era, por sí solo, una institución nacional. Porque antes de ser periodista, conductor o analista, Abram fue, y siempre sería, el hijo de Jacobo Zabludovsky. Desde muy temprano, la identidad quedó condicionada, no por una prohibición explícita ni por un conflicto abierto con el padre, sino por algo más complejo: la presencia constante de una figura total. Jacobo no era solo un padre exigente o distante, era la voz que explicaba el país cada noche. En ese contexto, cualquier gesto de autonomía se volvía una comparación inevitable. Cada logro de Abram debía competir con una pregunta silenciosa: ¿es mérito propio o herencia? La verdad incómoda es que Abram nunca tuvo el lujo del anonimato. Incluso cuando eligió caminos alternativos, la prensa escrita, la radio, el análisis crítico, lo hizo sabiendo que el apellido seguiría siendo el primer filtro de lectura. Esa presión no genera rebeldía estridente, genera autocontrol, prudencia, una forma de contención emocional que termina modelando el carácter. En familias de poder, el afecto rara vez se expresa con abrazos o palabras. Suele expresarse como expectativa, como exigencia de estar a la altura. Aquí aparece una de las claves más profundas del conflicto. No hubo ruptura entre padre e hijo, pero tampoco hubo un espacio claro para la fragilidad. Abram creció en un entorno donde el error no era opción, y la duda se resolvía puertas adentro. La consecuencia fue una personalidad que aprendió a observar más de lo que hablaba, a analizar más de lo que exponía, a proteger su vida privada con el mismo celo con que otros protegen su reputación pública. Esa reserva explica también la ausencia de escándalos. No hay historias de excesos, caídas públicas ni titulares sensacionalistas asociados a Abram. Pero esa limpieza biográfica no es casualidad. Es el resultado de una vida vivida bajo vigilancia simbólica permanente. Cuando tu apellido pesa como un legado nacional, cualquier error deja de ser personal para volverse representativo. La prudencia entonces se convierte en una forma de supervivencia. La verdad, en última instancia, es menos espectacular pero más dura. Abram no fue derrotado por el sistema ni traicionado por el padre. Fue moldeado por una estructura donde la identidad individual queda subordinada a la figura paterna. Su alejamiento del centro no fue un fracaso, sino una forma de preservar algo esencial: la posibilidad de hablar con voz propia, aunque esa voz ya no dominara el escenario principal. Y aquí surge la pregunta que define esta etapa. ¿Qué precio se paga por llevar el apellido de un hombre que ocupó todo el espacio antes de que tú pudieras siquiera nombrarte a ti mismo? Si la herencia pesa, la expectativa pesa el doble. Para Abram Zabludovsky Nerubai, la verdad más difícil de nombrar no fue la exclusión de un cargo ni el desplazamiento del centro mediático, sino la obligación permanente de representar algo más grande que él mismo. En el ecosistema informativo mexicano, su apellido activaba una lectura automática: continuidad, prudencia, alineación. Cualquier desvío se interpretaba como desafío, cualquier matiz como traición. Esa presión no proviene solo del público. Nace en las redacciones, se filtra en las conversaciones privadas y se instala en la autocensura cotidiana. Hablar con voz propia, para Abram, implicaba negociar 3 lealtades a la vez: a su oficio, a su familia y a una audiencia acostumbrada a identificar el apellido con una línea editorial histórica. El conflicto no era ideológico, sino existencial. Cómo ejercer la crítica sin que se lea como ajuste de cuentas y cómo sostener el rigor sin cargar con la sombra del padre. Aquí aparece la ética como frontera.
En la radio, territorio de tiempos largos y escucha atenta, Abraham eligió formular preguntas incómodas sin convertirlas en espectáculo. Esa elección tuvo un costo. La crítica serena no genera titulares virales ni protege de la sospecha. Para algunos, su tono resultaba insuficientemente rupturista, para otros, excesivamente incisivo. En ambos extremos, el apellido seguía siendo el prisma. El periodista hablaba, el legado respondía por él. La lealtad filial añadió otra capa de complejidad. Jacobo Zabludovsky encarnaba una época donde el acceso, la intermediación y el equilibrio eran virtudes cardinales. Abraham, formado en ciencias políticas y curtido en el análisis, entendía que los tiempos habían cambiado. No se trataba de desautorizar al padre, sino de no repetir un modelo que ya no explicaba la realidad. El silencio respetuoso convivía con la necesidad de distancia. Esa tensión, honrar sin imitar, es una de las más difíciles de sostener cuando el apellido se convierte en argumento. La presión invisible también modeló su relación con la exposición. A diferencia de otros herederos del poder, Abraham evitó convertir su vida privada en narrativa pública. No fue discreción estratégica, fue una defensa. En un entorno donde cada gesto se amplifica, la reserva funciona como límite ético, protege a la persona y preserva la discusión en el terreno de las ideas. El resultado fue una trayectoria limpia de escándalos, pero también menos visible, menos celebrada. Hablar con voz propia, entonces, no significó gritar más fuerte, sino elegir dónde y cómo hablar. La radio y el análisis ofrecieron un refugio imperfecto, autonomía a cambio de alcance. Esa ecuación explica por qué Abraham no buscó recuperar el centro perdido. Entendió que la centralidad ya no garantizaba libertad, y la libertad, aunque más solitaria, permitía coherencia. La verdad que emerge es sobria y exigente. Cuando el apellido es una institución, la independencia no se proclama, se practica y se paga. Abraham aceptó ese precio, no para vencer al pasado, sino para no ser absorbido por él. La pregunta que queda en el aire no es si fue suficiente, sino si alguna vez lo sería para quienes esperan que un legado se reproduzca sin fisuras. Con el paso del tiempo, Abraham Zabludovsky Nerubai fue comprendiendo una verdad que rara vez se dice en voz alta. Los legados no se heredan intactos, se negocian, se interpretan y en muchos casos se convierten en fronteras. Para quien nace dentro de una familia que encarnó una época completa, el pasado no es un recuerdo, es un marco que condiciona cada movimiento. La figura de Jacobo Zabludovsky dominó el espacio simbólico durante décadas. Su nombre quedó asociado a estabilidad, control y a una forma específica de entender el periodismo. Cuando ese ciclo terminó, no dejó un manual de continuidad, sino un vacío complejo. Abraham no recibió un trono para ocupar, recibió una expectativa histórica que nadie sabía cómo actualizar. En ese vacío se gestó el conflicto más profundo. No había modo de continuar sin traicionar, ni de romper sin parecer ingrato. El legado entonces operó como límite, no porque prohibiera, sino porque saturaba. Cualquier intento de innovación se leía como desviación, cualquier distancia como rechazo. Abraham optó por un camino menos ruidoso, habitar el legado sin reproducirlo. En lugar de disputar la narrativa del pasado, eligió moverse en espacios donde la conversación permitía matices. Esa elección fue coherente, pero costosa. La historia premia la continuidad visible, rara vez reconoce las transiciones discretas. Con el correr de los años, la exposición disminuyó. La agenda mediática avanzó, los nombres cambiaron y la centralidad se desplazó hacia otras voces. Para Abraham, ese desplazamiento no fue una caída abrupta, sino un desgaste progresivo. Menos invitaciones, menos titulares, menos urgencia pública. A cambio ganó algo que no aparece en los balances de poder: consistencia, la posibilidad de sostener una línea propia sin la presión de representar a toda una tradición. La ausencia de escándalos, lejos de ser un detalle menor, confirma esta lectura.
En un entorno donde la fama suele amplificar los errores, la biografía de Abraham se mantuvo sobria, no por falta de oportunidades para caer, sino por una decisión sostenida de no convertir la vida personal en extensión del apellido. La reserva fue una estrategia ética y emocional, protegerse del ruido para preservar la palabra. Aquí se revela la verdad final de esta etapa. Abraham no fue derrotado por el sistema ni eclipsado por el padre, fue encajonado por una historia demasiado grande para repetirse. Su trayectoria muestra que el éxito no siempre consiste en ocupar el centro, y que la libertad profesional a veces exige aceptar una influencia menor. No todos los herederos están destinados a brillar más, algunos están destinados a no distorsionar. La pregunta que cierra esta verdad no busca consuelo, sino claridad. Cuando el pasado lo ha dicho todo, ¿qué lugar queda para quien llega después? Abraham respondió sin estridencias. El lugar que se construye paso a paso, lejos del trono, pero con la dignidad intacta de quien eligió no ser una copia. La historia de Abraham Zabludovsky Nerubai no concluye con una caída ni con una redención espectacular. No hay un giro final que lo devuelva al centro, ni una confesión que reescriba el pasado. Y precisamente por eso, su recorrido resulta incómodo y profundamente humano. Porque no todas las biografías nacidas en el poder están destinadas al ruido. Algunas se escriben en voz baja, a contracorriente de la expectativa colectiva. Ser el hijo mayor de Jacobo Zabludovsky significó crecer con una herencia que no se podía rechazar, pero tampoco asumir sin perder algo en el camino. La fama del padre ofrecía acceso, legitimidad, una plataforma única. Al mismo tiempo, imponía una identidad previa, una narrativa ya cerrada antes de que Abraham pudiera formular la suya. En ese equilibrio frágil, cada decisión implicó renunciar a algo: visibilidad por autonomía, centralidad por coherencia. El tiempo terminó por confirmar una paradoja que atraviesa a muchas familias de poder. La sociedad suele preguntar si los hijos estuvieron a la altura del legado, como si la vida fuera una prueba heredada. Rara vez se pregunta qué costo emocional tiene cargar con una historia que no comenzó contigo. Abraham eligió no competir con el mito, no desafiarlo públicamente ni vivir a su sombra inmediata. Eligió algo más difícil de explicar y de vender: existir sin escándalo, sin épica, sin promesas de continuidad. En ese gesto hay una lección silenciosa. El éxito no siempre se mide por el tamaño del escenario, ni la influencia por la cantidad de reflectores. Hay trayectorias que se sostienen en la consistencia ética, en la negativa a convertir la intimidad en mercancía, en la decisión de no instrumentalizar el apellido para forzar un lugar. Abraham no fue el heredero que muchos imaginaron, fue el hijo que entendió que repetir un modelo puede ser otra forma de perderse. Con los años, su figura se volvió discreta. Para algunos eso confirma una oportunidad desaprovechada. Para otros es la prueba de una elección consciente. En un mundo mediático que premia la exposición permanente, retirarse del centro puede ser leído como fracaso, pero también puede ser leído como resistencia, la defensa del derecho a no ser definido únicamente por la historia de otro. La historia de Abraham Zabludovsky Nerubai no ofrece respuestas tajantes. Ofrece algo más honesto: la evidencia de que vivir con un apellido ilustre es, muchas veces, aprender a negociar con el pasado para no desaparecer en él. Si esta historia te hizo pensar en otras familias marcadas por la fama, el poder o la herencia, te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir explorando relatos donde la gloria pública deja huellas privadas. En el próximo episodio, volveremos sobre otra familia emblemática para preguntar lo mismo desde otro ángulo. Cuando el poder se hereda, ¿quién paga realmente el precio?